Esta no es la historia amable que recuerdas. En su versión original, El patito feo, escrita por Hans Christian Andersen en 1883, es un relato de crueldad explícita, rechazo brutal y soledad extrema. El protagonista es golpeado, humillado y despreciado desde el primer día de vida, no por lo que hace, sino por lo que es. El mundo que lo rodea no le ofrece consuelo, solo violencia, hambre y abandono. Incluso su transformación final en cisne no borra el daño. Deja cicatrices invisibles, pero profundas. Esta es una historia sobre sobrevivir, cuando ya no queda nada por dentro. Una fábula cruel, real y tristemente vigente. La mañana en que nació, el cielo estaba cubierto de un manto de nubes inmóviles, tan grises y densas como el barro que rodeaba la granja. El aire olía a humedad rancia y a madera podrida. Los demás huevos habían roto su cáscara bajo un tibio rayo de sol. Pequeños picos que se abrían paso al mundo con chillidos débiles, acompañados de los murmullos satisfechos de las gallinas y el croar perezoso de los patos. Pero aquel último huevo, más grande, más opaco, permanecía intacto, temblando bajo las patas de su madre, que ya mostraba signos de fastidio. Cuando finalmente estalló en fragmentos irregulares, no hubo aplausos, ni miradas enternecidas, solo un silencio incómodo, casi repelente. De entre los restos emergió una criatura temblorosa, de plumaje húmedo, gris sucio y patas torcidas. Sus ojos, demasiado grandes y apagados, parecían más propios de un cadáver flotando en el río que de un recién nacido. La madre lo observó largo rato, sin acercarse, como si esperara que algo viniera a reclamarlo y llevárselo lejos. No hubo caricia, no hubo arrullo, solo un lento alejamiento, como quien se aparta de una enfermedad incurable. En los días que siguieron, el patito intentó instintivamente integrarse a su nido, acercarse al calor de sus hermanos. Pero cada acercamiento terminaba en violencia. Picotazos secos sobre su lomo, mordiscos en sus patas flacas, empujones brutales que lo lanzaban contra el barro húmedo. El agua estancada de los charcos le proporcionaba un breve alivio contra las heridas abiertas, pero también era el único espejo que le devolvía una imagen que ni él mismo podía comprender. Sus hermanos se burlaban de él a voces, sus graznidos ásperos llenaban el patio con insultos torpes pero hirientes. Deformidad, monstruo, sombra, eran las palabras más repetidas. El patito apenas comía. Cada intento de acercarse al comedero era castigado con un nuevo golpe, una nueva humillación. El maíz que otros dejaban caer al suelo se mezclaba con la sangre que manaba de sus pequeñas heridas. La madre, que al principio había mostrado un vago instinto de protección, pronto dejó de intervenir. En el mejor de los casos, fingía no ver. En el peor, participaba en la condena silenciosa, empujándolo fuera del nido con su pico cuando él, movido por un instinto desesperado, intentaba acurrucarse junto a su tibio plumaje. Con los días, incluso los adultos del corral comenzaron a despreciarlo abiertamente. El viejo gallo lo perseguía hasta hacerlo tropezar en el barro. Las ocas lo empujaban hacia el agua podrida donde los renacuajos muertos flotaban como ojos cerrados. La vida se redujo a una sucesión interminable de huidas y escondites. Bajo los tablones rotos del granero, en huecos de raíces infestadas de insectos, entre las sombras del silo abandonado. Allí pasaba sus horas, temblando, deseando ser invisible. Una tarde de lluvia densa y sucia, cuando el aire se volvió tan pesado que parecía aplastar hasta las hierbas, el patito se atrevió a salir de su escondite en busca de una migaja caída. Lo hizo a la vista de todos. Se arrastró, casi reptando sobre el barro espeso. Llegó al comedero.
alzó la cabeza, y en ese instante, uno de sus hermanos, el mayor, lo embistió con tal fuerza que lo hizo rodar sobre sí mismo. Cayó de espaldas, indefenso. Cuando intentó levantarse, el mismo hermano le asestó un picotazo directo al ojo. No lo cegó, pero la hinchazón le cerró el párpado por completo. Aulló, no de dolor físico, al que ya estaba acostumbrado, sino de un dolor más hondo, la confirmación de que no pertenecía, de que jamás pertenecería. La madre, testigo de todo, no movió un solo músculo. Aquella noche, sin palabras, sin ceremonia, lo empujaron fuera del cobertizo. Un simple gesto de la pata, un golpe seco, y la puerta se cerró tras él. La madera podrida dejó escapar un último crujido, como un suspiro de indiferencia. Quedó solo bajo la lluvia, con el barro pegándose a sus patas, con el lodo ensuciando sus plumas, con la oscuridad tragándose sus contornos. No lloró. Ya no tenía lágrimas. Caminó. No hacia un lugar concreto, sino lejos. De todo. De todos. Al llegar a un estanque desolado, se asomó a la superficie temblorosa. El reflejo que le devolvió el agua no era un rostro, ni siquiera una forma reconocible. Era una mancha informe, un error de la naturaleza. Por un momento, creyó ver moverse su imagen, deformarse aún más. Cerró los ojos. No quería saber si era el viento, o si era él mismo derritiéndose en la soledad. Si este era su rostro, tal vez merecía el odio de todos. El amanecer trajo consigo una neblina pesada, más densa que el frío, y tan espesa que borraba los bordes del mundo. Cada paso del patito sobre la tierra húmeda dejaba una huella que parecía cerrarse de inmediato, como si el paisaje también lo rechazara. No sabía hacia dónde iba. Su cuerpo se movía por inercia, vencido por el hambre y el agotamiento. El cuerpo le dolía entero, y cada intento de avanzar era como arrastrar los huesos sobre cuchillas. El barro le cubría hasta el pecho, las plumas apelmazadas no ofrecían abrigo alguno, y el silbido del viento era un lamento constante que se deslizaba entre los árboles muertos. No tardó en encontrar una cerca de madera caída, detrás de la cual se alzaba una casa baja, con ventanas sucias y puertas carcomidas. A través de una rendija, vio una luz parpadeante. Pensó, por un instante fugaz, que allí podría encontrar refugio, aunque fuera solo un rincón donde no lo golpearan. Avanzó lentamente, sus patas temblaban, el cuerpo le pesaba como si arrastrara años en vez de días. Se acercó a la puerta, la empujó con el pico. Estaba abierta. Apenas traspasó el umbral, una figura lo interceptó con un grito seco y una fuerza brutal. Una mano grande, sucia, lo levantó del suelo como si fuese un objeto roto. La anciana que lo había capturado lo observó de cerca, ladeando la cabeza como quien examina una criatura enferma. Lo metió en una caja de madera con una red podrida por tapa, asegurándola con clavos oxidados. Lo miraba con una mezcla de lástima y superstición. Murmuraba frases ininteligibles, como si pensara que él podía entender, o, peor aún, como si creyera que estaba endemoniado. La oscuridad dentro de la caja era total. Apenas podía moverse. El aire estaba viciado, cargado con olor a vómito seco, plumas podridas y humedad. Durante horas, o tal vez días, solo escuchó el crujir de la casa, los pasos arrastrados de la anciana y la respiración áspera de otro ser, un gato, enorme, viejo, de ojos amarillos y espalda arqueada, que lo observaba desde el otro lado del encierro. No lo atacaba, pero lo acechaba, como si supiera que el momento llegaría. Compartía la cocina con una gallina ciega que murmuraba nombres olvidados y palabras sin sentido. A veces, la anciana se sentaba frente a la caja y le hablaba como si fuera su hijo muerto. Le acariciaba el borde de la red con dedos deformes, hablándole de castigos, purgas, redenciones.
El hambre se hizo insoportable. La comida era escasa y el agua, estancada, tenía un sabor metálico. El patito comenzó a delirar. Imaginaba voces, recordaba los insultos de sus hermanos, la indiferencia de su madre, los picotazos, las miradas. No sabía cuánto tiempo llevaba allí. Empezó a desear que el gato lo devorara, que el encierro terminara, que alguien, quien fuera, lo sacara de aquella prisión. Una noche, la anciana se acercó con una olla, vertió agua en ella y comenzó a calentarla sobre el fuego. El líquido borboteaba, espeso, con burbujas grandes que estallaban como heridas. La mujer abrió la caja y lo levantó. Él no resistió. Apenas podía mover las alas. Lo llevó hacia la olla, murmuraba: «Para limpiarte, para que renazcas». Su voz no era cruel, era devota, como quien cumple un rito. En el instante justo antes de que lo sumergiera, un crujido sacudió la puerta de la cocina. Fue suficiente. La anciana se distrajo. El patito se retorció con la fuerza que da el miedo más primitivo. Cayó al suelo. Resbaló entre sus pies. Corrió. No miró atrás. Atravesó la cocina, la sala, el umbral podrido y se lanzó a la noche como un proyectil silencioso. Corrió por el bosque sin rumbo, los ojos nublados por el pánico, el pecho a punto de estallar. Las ramas lo arañaban, el barro lo succionaba, el viento lo golpeaba de frente. Durante horas, o quizás solo minutos eternos, se arrastró entre raíces, bajo arbustos, hasta llegar a un claro cubierto de hojas muertas. Allí cayó de bruces. No se movió. Solo respiraba. Cuando abrió los ojos el cielo seguía oscuro. El frío no se había ido. Caminó hasta una laguna inmóvil. Se acercó con cautela, como si el agua también pudiera rechazarlo. Del otro lado un grupo de aves salvajes descansaba. Patos, gansos, cisnes juveniles. Lo observaron. No dijeron nada. Él se acercó unos pasos. El silencio era total. Y entonces una de las aves dijo, sin elevar el tono: «¿Qué clase de cosa es esa?». No lo atacaron. Solo se alejaron, una a una. Como si su sola presencia fuera contagiosa. Como si la deformidad se transmitiera con la mirada. Quedó solo otra vez. En el agua, con su reflejo distorsionado por el temblor de la superficie. No lloró. No huyó. Solo se hundió hasta el cuello en el agua helada. Y esperó que, esta vez, el frío hiciera lo que nadie había logrado aún: acabar con él sin dolor. El invierno no llegó como una estación, sino como una sentencia. No fue anunciado por la caída de hojas doradas ni por la belleza melancólica de los paisajes. No hubo señales suaves. El mundo simplemente dejó de moverse. El viento se endureció como metal. Los ríos se petrificaron y el cielo perdió su azul, convirtiéndose en una plancha inmóvil de ceniza helada. El patito llevaba días sin encontrar refugio. Su cuerpo era un amasijo tembloroso de plumas sucias, costras abiertas y huesos que sobresalían por la piel agrietada. Los lugares que antes le habían dado alguna forma de escondite, ahora estaban congelados, cubiertos por una capa de escarcha que crujía bajo sus patas como cristales rotos. Apenas podía caminar. Cada paso era una negociación entre el dolor y la necesidad de avanzar. A veces simplemente se dejaba caer y se arrastraba con el pico apoyado en el suelo. La nieve no era blanca, era gris, como todo lo demás. No caía en copos suaves, sino en pequeños cuchillos que se clavaban en su piel sin ofrecer descanso. Ya no buscaba alimento. El hambre había dejado de ser punzante y se había vuelto una niebla dentro del estómago, una sensación lejana. Tampoco buscaba compañía. Había aprendido que los encuentros siempre terminaban en heridas o gritos. Solo buscaba un rincón donde poder deshacerse en silencio, donde pudiera dejar de sentir sin interrupciones. En una ocasión,
El patito encontró una vieja cabaña abandonada. La puerta estaba rota y el interior olía a madera húmeda y ceniza vieja. Se metió entre dos tablones sueltos y allí permaneció durante días. Al principio pensó que tal vez podría sobrevivir. Se decía a sí mismo, con voz casi inexistente, que la primavera llegaría, que tal vez algo cambiaría. Pero los días se hicieron indistinguibles y con ellos llegaron los delirios. Empezó a oír voces, no externas, sino dentro de su propia cabeza. La madre que lo nombraba por su verdadero nombre, uno que nunca existió, sus hermanos, riendo con picos ensangrentados, y una figura negra al fondo de la habitación que lo observaba sin moverse, sin respirar. Sabía que no estaba allí, pero no podía dejar de verla. Una noche especialmente fría, el patito sintió que el cuerpo ya no le respondía. Las patas dejaron de temblar, las alas de pesar. Había una calma extraña, como si se hubiese hundido bajo una capa espesa de agua helada. Se dejó caer sobre la madera y por un momento creyó que finalmente ocurría, que moriría sin dolor, sin violencia, sin ser arrastrado, golpeado o juzgado. Solo él y el silencio. Cerró los ojos y entonces la imagen vino. Una idea clara, directa, serena. ¿Y si diera el paso yo mismo? No lo pensó con desesperación, sino con una lógica simple, como quien decide cerrar una puerta que lleva años abierta. Recordó el lago, no el de su infancia, sino otro, más profundo, más lejano, cubierto de escarcha. Recordó haberlo visto antes de que el frío lo dominara todo. Pensó en regresar allí, sumergirse, hundirse, dejar que el hielo sellara el mundo sobre su cuerpo y que la oscuridad terminara el trabajo que los demás habían empezado. Salió tambaleando de la cabaña. El cielo era una costra pálida, sin luna, sin estrellas. El bosque era un cementerio de ramas muertas. Avanzó sin fuerza, sin prisa. Llegó al borde del agua. La superficie estaba congelada, pero no del todo. En el centro había una grieta, una fisura oscura que respiraba. El patito caminó sobre el hielo con lentitud, sabiendo que era delgado, que rompería. Esperó. Una pata, luego otra. El crujido fue suave, luego más fuerte. Cerró los ojos. El hielo cedió. El agua fue un golpe. El cuerpo se retorció. Los pulmones se contrajeron, pero no se resistió. Dejó que el agua lo cubriera, que la oscuridad lo envolviera. Esperó no sentir más, pero el cuerpo, terco, aún no cedía. Se movía por instinto. Nadaba. Quería vivir. Lo odiaba por eso. Odiaba cada latido, cada intento de volver a la superficie. La voluntad de sobrevivir era más fuerte que su deseo de desaparecer. Lo sacó de allí, temblando, medio ciego, arrastrado por la orilla como un cadáver rescatado de la marea. Esa noche, bajo el tronco de un árbol caído, no soñó. Ya no tenía fuerzas para fabricar sueños. Solo escuchó, muy dentro de su cabeza, una voz sin cuerpo que decía: si la muerte no viene, entonces la locura la sustituirá. Y el patito no respondió. Solo respiró, porque eso era lo único que le quedaba. La nieve comenzó a derretirse no con belleza, sino con podredumbre. El hielo que cubría el lago se rompía en láminas finas, sucias, que flotaban como piel muerta en una charca sin fondo. El suelo, liberado de su prisión blanca, no mostraba flores ni brotes, solo barro, insectos podridos y hojas secas que nunca llegaron a caer en otoño. La primavera no era una fiesta, era el deshielo de todo lo que había quedado atrapado en la escarcha, cadáveres de pequeños animales, huesos olvidados, charcos espesos que olían a hierro. El mundo, después del invierno, parecía enfermo, y él, en medio de ese paisaje que no terminaba de revivir, sentía algo moverse en su interior. No supo cuándo exactamente comenzó el cambio. No fue repentino. No hubo un momento de revelación.
Solo notó que sus patas ya no temblaban tanto, que su cuello se alargaba sin torpeza, que sus alas se desplegaban con un peso nuevo, casi elegante. Al principio pensó que era otro síntoma de su agotamiento. Delirios, quizás una fiebre suave, tal vez el cuerpo preparándose para morir de una forma distinta. Pero Número, el reflejo que le devolvía el agua ya no era el mismo. No era la criatura gris, informe, hundida por el rechazo. Era otra cosa. Alguien, algo, con líneas más definidas, con un plumaje que ya no era sucio, sino brillante. Un blanco antinatural, como si hubiera sido blanqueado por la misma muerte. Durante días evitó mirarse de frente. Temía que fuera un espejismo, o peor, una burla más. Su mente, resquebrajada por el dolor acumulado, le sugería que nada había cambiado, que él seguía siendo el mismo engendro marginado, y que esa figura elegante reflejada en la superficie del agua no era suya, sino una sombra ajena, proyectada por error. Pero el mundo alrededor empezó a confirmarlo. Las aves no lo atacaban. Ya no huían al verlo. Algunos lo seguían con la mirada, otros se apartaban con respeto. No era aceptación, era reconocimiento. Algo había en su figura que imponía distancia, como si ahora, por primera vez, encajara. Una mañana sin viento, caminó hacia un lago más grande, más limpio, donde los cisnes se reunían. A la distancia, los vio flotar como espectros, blancos, silenciosos, distantes. Se acercó con la cautela de quien ha sido golpeado demasiadas veces por acercarse. Entró al agua, nadó. No lo detuvieron, no lo rechazaron, nadie graznó, nadie lo picoteó, nadie preguntó qué era. Uno de ellos se acercó, nadando con lentitud. Lo miró, no habló, solo se apartó ligeramente para dejarlo pasar. Entonces el patito, ya cisne, se detuvo, miró su reflejo, lo observó como si viera a un extraño. No sonrió, no lloró, no hubo emoción, solo una especie de aceptación sin alegría, porque ahora sabía. No era feo, nunca lo había sido, pero el mundo le había enseñado a odiarse, a pensar que cada mirada desviada, cada insulto, cada golpe, era una confirmación de su monstruosidad. Y ese aprendizaje no se borraba, no con plumas blancas, no con elegancia, no con belleza. Se quedó en el centro del lago largo rato. Los demás cisnes reanudaron sus movimientos, ignorándolo. No lo celebraban, no lo aclamaban, solo lo dejaban existir. Y tal vez eso era lo más cercano a la paz que podría conocer. No un lugar en el mundo, sino la ausencia de agresión. Pero dentro de él, algo seguía sin moverse. Algo seguía esperando el siguiente golpe, la siguiente burla, la próxima traición. Porque había aprendido, demasiado joven y con demasiado dolor, que la violencia no siempre se grita. A veces solo se calla. Y eso, más que los inviernos, más que el hambre o el frío, era lo que lo mantenía despierto cuando todo estaba en silencio. El cielo era azul. Por primera vez en mucho tiempo, realmente azul. No un gris pálido, no una manta de niebla, sino un lienzo limpio, atravesado por hilos de luz que bañaban la tierra aún empapada del deshielo. En el aire flotaban olores suaves, brotes recientes, barro húmedo, madera vieja volviendo a vivir. Y en medio de esa escena casi pacífica, el cisne avanzaba. Su silueta era perfecta, ninguna pluma fuera de lugar. Su cuello, largo y elegante, cortaba el aire con una naturalidad que parecía de otro mundo. Pero dentro de él, nada estaba en orden. Todo lo que había vivido seguía ahí, flotando bajo la piel como ecos. Cada palabra, cada mirada, cada golpe. La forma había cambiado. El recuerdo, Número, sobrevoló paisajes que le resultaban extrañamente conocidos. Los árboles torcidos del bosque donde había huido, la charca cubierta de algas donde había dormido hambriento,
las rocas donde se había acurrucado temblando de frío, esperando morir, y luego la vio, la granja, vieja, pequeña, aparentemente igual, pero ahora le parecía diminuta, apagada, ajena. No sabía por qué regresaba. Tal vez por una necesidad que no comprendía del todo, tal vez por cerrar el ciclo, o por ver, con sus propios ojos, si lo que una vez lo destruyó aún tenía poder sobre él. Aterrizó junto al estanque, con un movimiento fluido que no provocó ni una sola ondulación. Los animales de la granja se congregaron al instante. No lo reconocieron. No podían. Para ellos era una aparición, una criatura sublime. Algunos inclinaron la cabeza, otros se apartaron, murmurando entre ellos. El mismo corral que antes lo había despreciado ahora lo veneraba sin saber por qué. Sus antiguos hermanos estaban ahí, ya crecidos, ya indiferentes. Uno de ellos lo observó con atención, frunciendo el ceño, como si algo en aquella mirada blanca le resultara vagamente familiar. Pero no dijo nada. Nadie dijo nada. No hubo disculpas, ni remordimientos, solo silencio y admiración tardía. La madre aún vivía, vieja, encorvada, con el plumaje apagado. Lo miró, frunció el pico. Luego se giró, como si no supiera quién era, o como si lo supiera, y prefiriera no enfrentarlo. Ese gesto, pequeño, insignificante, fue más doloroso que cualquier picotazo del pasado, porque ya no venía del desprecio, venía de la negación. Él recorrió la granja, paso a paso, observando los rincones que una vez fueron su infierno cotidiano. El viejo cobertizo donde durmió por semanas, el comedero que nunca pudo alcanzar sin ser empujado, el rincón donde su sangre había manchado la madera y nadie la limpió. Todo estaba igual, pero él no lo era, aunque una parte de sí seguía sintiéndose allí, tirada en el barro, rota, jadeando, esperando que el mundo se volviera menos hostil. Y comprendió algo terrible. La transformación no lo había liberado de su pasado, solo lo había vuelto invisible para quienes lo habían herido. Ahora era bello, sí, pero no para ellos, para otros. Y la belleza, lejos de redimirlo, lo separaba aún más de quien fue. Se alejó sin emitir sonido. Elevó el vuelo. Desde arriba, la granja parecía una mancha insignificante en el paisaje. Una anécdota, un recuerdo. Pero él sabía que no era así. En su pecho, en sus huesos, cada rincón de ese lugar seguía incrustado como astilla. Voló durante horas, días, no buscando nada, solo huyendo de un eco que siempre lo seguía. Y aunque todos los que lo veían desde abajo admiraban su blancura, su gracia, su perfección, él nunca dejó de sentirse como aquel ser gris, pequeño, tembloroso, que un día deseó hundirse en el hielo y no volver. Porque hay heridas que el tiempo no cura. Hay transformaciones que llegan demasiado tarde, y hay almas que aprenden a volar, pero nunca olvidan cómo era caer.